Saludos amigos, que disfruten este video. El nacimiento sagrado del cacao, antes de ser un dulce, antes de ser un placer cotidiano, antes de ser una industria multimillonaria, el chocolate fue un misterio, un ritual, un símbolo de poder. Mucho antes de que Europa conociera su sabor, el cacao ya ocupaba un lugar sagrado en las civilizaciones de Mesoamérica. En las selvas húmedas del actual sur de México y Centroamérica, el árbol del cacao crecía de forma silenciosa, frágil, casi caprichosa. No era una planta común. Exigia sombra, humedad constante y manos expertas. Su cultivo no era casual. Era un conocimiento heredado, protegido y transmitido de generación en generación. Los primeros rastros del uso del cacao nos llevan más de 3000 años atrás, hasta la civilización olmeca. Considerados la cultura madre de Mesoamérica, los olmecas no solo domesticaron el cacao, sino que comprendieron su valor simbólico. No existen registros escritos directos, pero los restos arqueológicos y los análisis químicos en cerámicas antiguas revelan que ya fermentaban la pulpa del cacao para elaborar bebidas rituales. Con el paso de los siglos, este conocimiento fue heredado y refinado por los mayas. Para ellos, el cacao no era simplemente una planta, era un regalo divino. Según el Popol Vuh, el libro sagrado maya, los dioses crearon al ser humano a partir del maíz, pero el cacao fue entregado como alimento espiritual, reservado para los momentos trascendentes de la vida. En el mundo maya, el cacao estaba presente en nacimientos, matrimonios, alianzas políticas y ceremonias religiosas. Se consumía principalmente en forma de bebida espesa, amarga y espumosa, preparada con granos tostados y molidos, mezclados con agua, chile, vainilla o achiote. El sabor era intenso, poderoso, muy distinto al chocolate que conocemos hoy. Pero lo más importante no era el gusto, sino el significado. Beber cacao era participar de lo sagrado, era una forma de comunicarse con los dioses, de honrar a los antepasados y de marcar jerarquías sociales. No todos podían consumirlo. Estaba reservado a nobles, sacerdotes, guerreros distinguidos y gobernantes. El cacao separaba a quienes tenían poder de quienes no. Esta idea se profundizó aún más con los mexicas, conocidos hoy como aztecas. Para ellos, el cacao tenía un origen mítico. La leyenda cuenta que el dios Quetzalcóatl robó el cacao del paraíso de los dioses y lo entregó a los humanos como un acto de compasión y rebeldía. Por este acto, fue castigado, reforzando la idea de que el cacao era un conocimiento peligroso y poderoso. En el imperio mexica, el cacao era tan valioso que se utilizaba como moneda. Con granos de cacao se podían comprar alimentos, herramientas, ropa e incluso pagar impuestos. Falsificar cacao era un delito grave. El valor no era simbólico, era económico, político y militar. Para Dayikemant, el cacao no se cultivaba en el corazón del imperio mexica. Crecía en regiones tropicales lejanas, lo que obligaba a establecer rutas comerciales y sistemas de tributo. Así, el cacao se convirtió en un motor invisible de expansión y dominación territorial. La bebida de cacao, llamada yaxchilatal, era consumida fría, amarga y espesa. Se decía que otorgaba energía, resistencia y claridad mental. Los guerreros la bebían antes de las batallas. Los gobernantes la consumían en exceso, como demostración de poder. El emperador Moctezuma, según los relatos, bebía decenas de tazas al día, servidas en vasos de oro. Aquí, el chocolate aún no era placer, era fuerza, estatus, sacralidad. Cuando los europeos llegaron a América, se encontraron con una sustancia que no comprendían del todo. Para ellos, el sabor era extraño, incluso desagradable. Pero detrás de esa bebida amarga había algo más profundo, una cultura, una cosmovisión y un valor que pronto aprenderían a explotar. Sin saberlo, el cacao estaba a punto de iniciar el viaje más radical de su historia, un viaje que lo sacaría de los templos y lo llevaría a los palacios, de los rituales sagrados a las mesas del mundo, de moneda divina a producto global, y ese encuentro cambiaría para siempre el destino del chocolate y de la humanidad. El cacao como poder, moneda y ritual, economía, religión y control social en Mesoamérica. A medida que las civilizaciones mesoamericanas crecieron, el cacao dejó de ser solo un elemento sagrado para convertirse en una herramienta de organización social y control político. Su valor no residía únicamente en lo espiritual, sino en su capacidad para estructurar economías, jerarquías y alianzas. En el mundo prehispánico,
pocas sustancias lograron ocupar tantos espacios distintos como el cacao. Era bebida ceremonial, símbolo religioso, objeto de intercambio y marcador de estatus. Esta versatilidad lo convirtió en uno de los pilares invisibles del poder. Los mayas desarrollaron un sistema complejo alrededor del cacao. Las plantaciones no eran extensivas ni industriales, dependían del conocimiento preciso del entorno natural. El cacao solo prosperaba en condiciones muy específicas, lo que hacía que su producción fuera limitada y valiosa. Esta escasez natural reforzaba su prestigio. Las vasijas encontradas en tumbas mayas, muchas de ellas decoradas con glifos que mencionan explícitamente el cacao, revelan su importancia en la vida y en la muerte. Acompañar a un difunto con cacao era asegurarle sustento espiritual en el más allá. No era un alimento cualquiera, era un pasaporte simbólico. Con la expansión mexica, el cacao alcanzó un nivel de institucionalización sin precedentes. Los granos comenzaron a utilizarse de forma sistemática como moneda. No se trataba de un intercambio informal, sino de un sistema económico estructurado. Existían precios establecidos en cierta cantidad de granos por un tomate, por un conejo, por un manto. Incluso, los servicios podían pagarse con cacao. Este sistema monetario tenía una ventaja clave. El cacao era valioso, divisible y relativamente estable, pero también era frágil. Los granos podían dañarse, pudrirse o ser falsificados rellenándolos con barro. Por eso, el control del cacao implicaba también el control del comercio y la justicia. El Estado mexica exigía tributos en cacao a las regiones productoras. Estos tributos no solo alimentaban a la élite gobernante, sino que sostenían ceremonias religiosas, banquetes políticos y rituales de legitimación del poder. El cacao circulaba como sangre dentro del cuerpo del imperio. En el plano religioso, el cacao estaba profundamente vinculado a los dioses de la fertilidad, la lluvia y la abundancia. Se ofrecían ceremonias para asegurar buenas cosechas y estabilidad social. En muchas representaciones, los dioses sostienen vainas de cacao o aparecen rodeados de árboles cargados de frutos, reforzando su carácter sagrado. Los sacerdotes eran los grandes guardianes del conocimiento del cacao. Ellos regulaban su uso ritual, sus preparaciones y sus significados simbólicos. La espuma, elemento fundamental de la bebida, era considerada la parte más valiosa. Se obtenía vertiendo el líquido desde cierta altura, un gesto que convertía la preparación en un acto casi litúrgico. La relación entre cacao y guerra también fue profunda. Las campañas militares buscaban, entre otros objetivos, controlar territorios productores de cacao. Conquistar una región cacaotera significaba asegurar riqueza, prestigio y estabilidad económica. Así, el cacao fue tanto motivo como botín de guerra. Sin embargo, esta centralidad también generó tensiones. El acceso restringido al cacao reforzaba las desigualdades sociales. Para el pueblo común, el cacao era un lujo lejano, algo que se veía, pero rara vez se probaba. Para la élite, en cambio, era una demostración cotidiana de privilegio. Cuando los primeros europeos observaron este sistema, quedaron sorprendidos. No entendían cómo un simple grano podía sostener un imperio. Pero esa incomprensión no duraría mucho. Pronto descubrirían que el verdadero valor del cacao no estaba solo en su uso local, sino en su potencial global. El cacao estaba listo para cruzar fronteras, listo para ser despojado de su significado original, listo para transformarse en algo completamente nuevo. El encuentro con Europa, el primer contacto entre Europa y el cacao, no fue una historia de amor. Fue, en realidad, un choque cultural. Cuando los conquistadores españoles probaron por primera vez la bebida de cacao en tierras mesoamericanas, muchos la rechazaron. Era oscura, amarga, espesa y picante. No se parecía a nada que conocieran. Pero el verdadero valor del cacao no estaba en su sabor inmediato, sino en el sistema de poder que lo rodeaba. Los europeos observaron cómo emperadores, sacerdotes y guerreros lo consumían con reverencia. Entendieron que aquello que sostenía rituales y economías enteras no podía ser insignificante. Hernán Cortés fue uno de los primeros en comprender el potencial estratégico del cacao, no solo como producto exótico, sino como mercancía. En sus cartas a la corona española describió el uso del cacao como moneda y bebida energética. Aquella observación despertó el interés de la monarquía. El cacao cruzó el Atlántico en barcos cargados de oro, plata y especias. Llegó a España en el siglo XVI, envuelto en misterio y curiosidad. Al principio, su consumo fue limitado y experimental. Preparado de la misma forma que en América, no agradó a muchos paladares europeos. La transformación comenzó cuando se introdujo el azúcar. Europa
ya familiarizada con este ingrediente, gracias al comercio árabe y las colonias, modificó la receta original. Se eliminaron el chile y otros condimentos intensos, y se añadió azúcar, canela, anís y leche. El cacao dejó de ser una bebida ritual amarga para convertirse en un placer dulce y reconfortante. Este cambio no fue solo gastronómico, fue simbólico. El cacao fue despojado de su carácter sagrado indígena y reinterpretado bajo los valores europeos. Se convirtió en un símbolo de refinamiento, estatus y sofisticación. Durante siglos, el chocolate fue un privilegio de la élite. Se consumía en las cortes reales, en monasterios y entre la aristocracia. En España, el chocolate caliente se volvió una bebida habitual entre nobles y religiosos. Su consumo era tan frecuente que incluso se debatía si rompía o no el ayuno religioso. Desde España, el chocolate se expandió por Europa. Llegó a Francia, Italia y Inglaterra, donde fue recibido con entusiasmo. En cada país, adoptó nuevas formas y significados. En Francia, se asoció con la elegancia y el lujo. En Inglaterra, con la energía y la productividad. Aparecieron las primeras casas de chocolate, espacios exclusivos donde la élite se reunía para conversar, hacer negocios y debatir ideas. Estos lugares se convirtieron en centros de intercambio intelectual y político. El chocolate ya no solo alimentaba el cuerpo, sino también las ideas. Sin embargo, detrás de esta expansión se ocultaba una realidad más oscura. El aumento de la demanda europea impulsó la creación de plantaciones en el Caribe, África y América del Sur. El cacao pasó de ser un cultivo ritual a un producto colonial. Su producción comenzó a depender del trabajo forzado y la esclavitud. Así, el chocolate se convirtió en un símbolo de la contradicción colonial en placer para unos, sufrimiento para otros. Cada taza de chocolate caliente en una corte europea estaba conectada, de forma invisible, con el trabajo brutal de miles de personas en las colonias. Aún así, el chocolate siguió ganando popularidad. Su consumo se extendió lentamente a otras capas de la sociedad. Lo que había sido sagrado, luego aristocrático, comenzaba a transformarse en algo más accesible. El cacao ya no pertenecía a un solo mundo. Había cruzado océanos, culturas y significados, y su viaje apenas estaba a la mitad, porque el siguiente gran cambio no vendría de los palacios, sino de las fábricas. La industrialización y la conquista global durante siglos, el chocolate fue un privilegio reservado a unos pocos. Su preparación era lenta, artesanal y costosa, pero el siglo XIX trajo consigo una revolución silenciosa que cambiaría para siempre la historia del cacao, la industrialización. Hasta ese momento, el chocolate se consumía casi exclusivamente en forma líquida. La textura sólida, tal como la conocemos hoy, era técnicamente difícil de lograr. El cacao contenía demasiada grasa, lo que hacía que el producto final fuera inestable y áspero. Resolver ese problema fue el punto de quiebre. En 1828, el químico holandés Sinrad Johannes van Houten desarrolló una prensa capaz de separar la manteca de cacao del cacao sólido. Este invento permitió crear cacao en polvo más fino y manejable, y sentó las bases del chocolate moderno. Por primera vez, el chocolate podía producirse de manera consistente y a gran escala. Este avance tecnológico marcó el inicio de una nueva era. El chocolate dejó de ser exclusivamente una bebida aristocrática y comenzó a transformarse en un alimento sólido, portátil y accesible. Las fábricas reemplazaron a los artesanos y el ritmo de producción se aceleró. Poco después, en Suiza, otros innovadores llevaron el proceso aún más lejos. Daniel Peter y Henry Nestlé lograron incorporar leche al chocolate, creando el chocolate con leche. Rudolf Lindt perfeccionó el proceso de conchado, que mejoraba la textura y el sabor, haciéndolo más suave y cremoso. Estas innovaciones no solo mejoraron el producto, sino que redefinieron su público. El chocolate ya no estaba destinado únicamente a adultos ricos. Comenzó a asociarse con la infancia, el regalo y el placer cotidiano. Se envolvió en papel, se moldeó en tabletas y se distribuyó masivamente. Con la industrialización llegó también el nacimiento de las grandes marcas. Empresas familiares se convirtieron en imperios comerciales. El chocolate pasó de ser una tradición cultural a una mercancía global. Su imagen se transformó, ya no era una bebida ritual ni un lujo cortesano, sino un símbolo de felicidad accesible. Sin embargo, este crecimiento tuvo un costo. Para alimentar la demanda creciente, las potencias europeas expandieron las plantaciones de cacao en África Occidental, especialmente en países como Costa de Marfil y Ghana. Estas regiones se convirtieron en el corazón de la producción mundial. El sistema colonial reorganizó la producción del cacao en función de la eficiencia
y el beneficio económico. El trabajo forzado, los salarios miserables y la explotación infantil se volvieron parte estructural de la industria. El chocolate se abarató en los mercados occidentales, pero su verdadero precio se pagaba en otro lugar. Mientras tanto, en las ciudades industriales, el chocolate se integró a la vida diaria. Se vendía en tiendas, se anunciaba en carteles, se asociaba con energía, salud y bienestar. Durante las guerras, fue incluido en las raciones militares por su alto contenido calórico y su facilidad de transporte. El chocolate se convirtió en un alimento estratégico. Alimentaba a soldados, obreros y estudiantes. Su presencia era constante, silenciosa, casi inevitable. Pocas personas se detenían a pensar en su origen. Para finales del siglo XIX y principios del XX, el chocolate ya había conquistado el mundo. Había cambiado de forma, de significado y de función. Pero bajo esa aparente dulzura, comenzaban a acumularse preguntas incómodas. ¿Quién producía realmente el cacao? ¿En qué condiciones? ¿Y a qué costo humano? Estas preguntas marcarían el siguiente capítulo de la historia, un capítulo donde el chocolate sería observado con otros ojos y donde su imagen perfecta empezaría a resquebrajarse. Luces y sombras del chocolate moderno a comienzos del siglo XX. El chocolate ya estaba completamente integrado en la vida cotidiana de millones de personas. Era barato, accesible y omnipresente. Sin embargo, cuanto más crecía su consumo, más invisible se volvía su origen. La industrialización había perfeccionado el producto final, pero también había ocultado la realidad de su producción. Las plantaciones de cacao, concentradas principalmente en África Occidental, operaban bajo sistemas profundamente desiguales. Países como Costa de Marfil y Ghana llegaron a producir más de la mitad del cacao mundial, pero sus poblaciones rara vez se beneficiaban de esa riqueza. El cacao se convirtió en un cultivo de dependencia. Millones de pequeños agricultores quedaron atrapados en ciclos de pobreza, obligados a vender su producción a precios bajos fijados por mercados internacionales que no controlaban. La volatilidad del precio del cacao hacía que cualquier cambio global afectara directamente su supervivencia. Uno de los aspectos más oscuros de esta industria fue el uso del trabajo infantil. Investigaciones periodísticas y denuncias de organizaciones internacionales revelaron la presencia de niños trabajando en condiciones peligrosas en las plantaciones. Para muchos consumidores, esta información fue un shock en el alimento asociado con la infancia. Estaba paradójicamente ligado a la explotación de niños. Las grandes empresas chocolateras enfrentaron crecientes presiones. Campañas mediáticas, boicots y movimientos sociales comenzaron a exigir transparencia y responsabilidad. El chocolate ya no podía ser solo dulce, debía responder a preguntas éticas. Como respuesta, surgieron iniciativas de comercio justo y certificaciones que prometían mejores condiciones para los productores. Sellos que garantizaban precios mínimos, eliminación del trabajo infantil y prácticas agrícolas sostenibles comenzaron a aparecer en los empaques. Para algunos, esto representó un avance real. Para otros, una solución parcial y en ocasiones más simbólica que efectiva. Al mismo tiempo, emergió una nueva cultura del chocolate. Pequeños productores artesanales, conocidos como chocolateros bean to bar, comenzaron a trabajar directamente con agricultores, priorizando calidad, trazabilidad y respeto. El chocolate volvió a mirarse como un producto cultural, no solo industrial. Esta revalorización también despertó interés científico. Estudios comenzaron a destacar los beneficios del cacao puro para la salud, antioxidantes, mejora cardiovascular y efectos positivos en el estado de ánimo. El chocolate oscuro recuperó prestigio, alejándose de su imagen de simple golosina. Sin embargo, la contradicción persistía. Mientras algunos consumidores buscaban chocolates éticos y de alta calidad, la mayoría seguía comprando productos baratos producidos en sistemas cuestionables. El chocolate moderno vivía dividido entre conciencia y conveniencia. Esta tensión refleja una realidad más amplia del mundo contemporáneo. El chocolate se convirtió en un espejo de nuestras decisiones como sociedad globalizada. Cada tableta cuenta una historia que conecta continentes, economías y vidas humanas. Ya no era posible hablar del chocolate solo como alimento o tradición. Era necesario entenderlo como un fenómeno social, económico y moral. El chocolate había llegado al presente cargando siglos de historia, pero aún quedaba una pregunta abierta. ¿Hacia dónde se dirige el chocolate hoy y el futuro del cacao en el siglo XXI? El chocolate ocupa un lugar único en la cultura global. Pocas sustancias han logrado atravesar tantos mundos distintos, en lo sagrado,
y lo cotidiano, lo artesanal y lo industrial, el placer y la controversia. Hoy, el chocolate ya no es solo un alimento, es una experiencia, una industria y una pregunta abierta sobre nuestro futuro colectivo. El consumidor moderno es distinto al del pasado. Cada vez más personas desean saber de dónde proviene lo que comen, quién lo produce y en qué condiciones. Esta curiosidad ha transformado la manera en que el chocolate se presenta y se consume. Orígenes específicos, porcentajes de cacao, procesos de fermentación y notas de sabor se han vuelto parte del lenguaje cotidiano del chocolate de calidad. Paralelamente, la ciencia ha profundizado su estudio. Investigaciones sobre los flavonoides del cacao han demostrado sus beneficios potenciales para la salud cardiovascular, el cerebro y el estado de ánimo. El chocolate oscuro, cuando se consume con moderación, ha pasado de ser visto como un vicio a considerarse un alimento funcional. El cacao recupera así parte de su antigua reputación como fuente de energía y bienestar. Pero el mayor desafío del chocolate moderno no está en el laboratorio ni en la gastronomía, sino en el campo. El cambio climático amenaza directamente al árbol del cacao, una planta extremadamente sensible a las variaciones de temperatura y humedad. El aumento del calor, las plagas y la degradación del suelo ponen en riesgo las regiones históricas de producción. Frente a este escenario, científicos y agricultores trabajan juntos para desarrollar variedades más resistentes y prácticas agrícolas sostenibles. La agroforestería, que combina el cacao con otros árboles y cultivos, busca imitar el ecosistema natural y proteger tanto la biodiversidad como los ingresos de los productores. Las grandes empresas, presionadas por consumidores y regulaciones, han comenzado a comprometerse públicamente con cadenas de suministro más responsables. Aunque estos compromisos aún enfrentan críticas, reflejan un cambio de mentalidad. El futuro del chocolate dependerá de decisiones tomadas hoy. Al mismo tiempo, el chocolate sigue siendo un lenguaje emocional. Regalos, celebraciones, consuelo y placer siguen ligados a su consumo. Esa dimensión simbólica conecta directamente con su pasado ancestral. Sin saberlo, cada vez que probamos chocolate, participamos de una historia que comenzó hace miles de años en las selvas de Mesoamérica. El cacao ha sobrevivido imperios, conquistas, revoluciones industriales y crisis globales. Ha cambiado de forma, de significado y de función, pero nunca ha desaparecido. Su historia es, en muchos sentidos, la historia de la humanidad de adaptación, intercambio, conflicto y creación. El futuro del chocolate no está escrito. Dependerá de cómo equilibremos deseo y responsabilidad, tradición e innovación. Tal vez el mayor aprendizaje de esta historia sea recordar que incluso los placeres más simples tienen raíces profundas, y que detrás de cada tableta, de cada taza, de cada bocado, hay un árbol, una tierra y una historia que merece ser contada.